Jon Snow nace marcado por una verdad que desconoce. Es el bastardo de Ned Stark, criado entre nobles pero separado de ellos por una sola palabra: nieve. Desde niño aprende que el mundo es cruel con quienes no encajan. No heredará tierras, ni nombre, ni futuro. Lo único que posee es el honor que ha observado en su padre y una herida interior que jamás terminará de cerrar. La historia de Jon Nieve es la historia de la identidad negada, del deber impuesto, del liderazgo ganado con sangre y de la traición que nace incluso entre hermanos. Este no es el relato de un héroe clásico, sino el de un hombre que siempre elige lo correcto, aunque eso lo destruya. En Juego de Tronos, Jon Snow es un muchacho inteligente, orgulloso y profundamente inseguro. Ama a su familia, pero sabe que nunca será uno de ellos. La llegada del rey Robert deja clara su posición. Mientras sus hermanos tienen destinos gloriosos o seguros, Jon no tiene nada. Fantasma aparece en el mismo momento en que Jon define su lugar en el mundo. Fantasma no emite sonido, así como Jon no tiene voz propia dentro de su familia. Fantasma es Jon antes de entenderse, presente pero apartado. Jon no se va a la guardia de la noche por vocación heroica, sino por necesidad. Cree que allí encontrará igualdad, un lugar donde el apellido no importe. Pero incluso antes de partir, sufre una de las heridas más profundas de su vida: la despedida silenciosa de Catelyn Stark, quien nunca lo aceptó. Esa escena define a Jon, alguien que carga culpas que no le pertenecen. El muro no es una orden gloriosa, es el destino final de criminales, desertores y hombres rotos. Jon llega creyéndose superior por su educación noble y su entrenamiento, y pronto se convierte en un marginado incluso entre los marginados. Aquí aparece Samwell Tarly, el primer espejo moral de Jon. Gracias a Sam, Jon aprende que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en proteger a quien no puede hacerlo por sí mismo. Por primera vez, Jon actúa como líder sin saberlo. Un momento clave en su evolución se da cuando se entera de la muerte de Ned Stark y que Robb lidera un ejército hacia el sur. Su identidad se desgarra. ¿Es un cuervo o sigue siendo un Stark? Jon intenta desertar. Por una noche, el deber pierde contra la sangre, pero sus hermanos lo alcanzan y lo obligan a regresar. No hay gloria en ese momento, solo vergüenza y aceptación. Jon aprende que el deber no siempre se siente honorable, a veces solo duele. El Lord Comandante, Jorah Mormont, ve en Jon algo especial. Gracias a él pudieron combatir a un caminante blanco. Le entrega a Garra, la espada de su padre, como si el honor de los Stark encontrara una nueva forma de sobrevivir. Al final del libro, Jon comprende una verdad esencial. El muro no es castigo, es frontera entre la vida y la muerte, y ahora es uno de sus guardianes. En Choque de Reyes, Jon Snow ya ha jurado sus votos. Ha renunciado a tierras y familia, pero el mundo no se detiene por los juramentos. Jon se une a la gran expedición de Jorah Mormont. Cruza el muro y entra en un mundo donde las leyes del sur no significan nada. Aquí conoce a Corin Mediamano, una figura clave en su evolución. Corin le enseña una lección brutal: nuestra vida ya no nos pertenece. Para la guardia, el individuo no importa, solo la misión. En la primera expedición más allá del muro, Fantasma deja de ser un cachorro y se convierte en sentido adicional. Detecta espectros, se inquieta ante lo antiguo. Jon empieza a confiar en el instinto del lobo más que en órdenes humanas. Aquí ocurre algo clave. Fantasma percibe las amenazas antes que la razón. Mientras Jon aprende a pensar como cuervo, Fantasma ya vive en el norte. Para infiltrarse entre los salvajes, Jon debe matar a Corin. Este acto lo marca para siempre. Mata no por odio, sino por obediencia. Por primera vez, Jon entiende que el deber puede exigir actos imperdonables. Jon Snow sobrevive, pero algo dentro de él muere.
Para tormenta de espadas, Jon deja de ser un muchacho y se convierte entonces en un hombre. Conviviendo con los salvajes, Jon descubre una verdad incómoda. Ellos no son monstruos, son personas que se niegan a arrodillarse. A través de Ygritte, Jon conoce el amor y la libertad. Ygritte le ofrece una vida distinta, una identidad nueva, no como bastardo, no como cuervo, sino como hombre. Jon miente, traiciona y se adapta para sobrevivir. Cada día entre los salvajes lo aleja de la guardia y lo acerca a una vida que desea, pero que no puede aceptar. Cuando finalmente huye, Jon traiciona a quienes confiaron en él y paga el precio más alto, la muerte de Ygritte. Durante la batalla del muro, Jon demuestra inteligencia estratégica, valentía y autoridad natural. Sin buscarlo, se convierte en el rostro de la resistencia. Aquí nace el Jon que sabe mandar y que entiende que liderar significa enviar a otros a morir. En este libro también se marca una fractura emocional entre Jon y Fantasma. Cuando Jon se infiltra entre los salvajes, debe dejar a Fantasma atrás. Jon elige entonces la mentira y Fantasma representa la verdad. Y Jon tiene que abandonar su instinto para cumplir la misión encomendada por Corin Mediamar. Es decir, Fantasma no está ahí, no es mera casualidad. Jon traiciona su naturaleza y su lobo no puede seguirlo. Cuando Jon regresa a la guardia y a Fantasma, ya no es el mismo, y Fantasma tampoco. Para el cuarto libro, Jon carece de capítulos, sin embargo su influencia se siente en cada rincón del muro. La guardia cambia, y Jon se prepara sin saberlo para el mayor peso de su vida. En Danza con Dragones, Jon Nieve alcanza la cima de su arco, también su caída. Elegido Lord Comandante, Jon comprende que el verdadero enemigo no viste pieles ni habla una lengua distinta. El enemigo es la muerte que avanza desde el norte. Permitir el paso de los salvajes, armarlos y protegerlos es la decisión más valiente y más impopular de su vida. Jon rompe tradiciones, desafía prejuicios y actúa como un rey sin corona. Pero cada decisión correcta lo aleja más de sus hermanos. Personajes como Bowen Marsh representan el miedo al cambio. Donde Jon ve futuro, otros ven traición. Cuando Jon decide intervenir por Arya y marchar al sur, cruza una línea invisible. Por primera vez, el deber se mezcla con el deseo personal. La guardia responde con cuchillos. Apuñalado por sus propios hermanos, Jon Snow cae en la nieve, traicionado por aquellos a quienes juró proteger. Sus últimas palabras no son de odio, son de confusión. Jon Nieve nunca fue el héroe elegido. Fue el hombre que eligió cargar con el peso que otros rechazaron. Bastardo, cuervo, amante, traidor y comandante. Su historia es la prueba de que en Canción de Hielo y Fuego, hacer lo correcto no garantiza sobrevivir, solo garantiza que el sacrificio tenga sentido. La historia de Jon Snow parece haber llegado a su fin en el último libro. Sin embargo, son muchas las pruebas que dicen que Jon no solo revivirá, sino que tendrá un papel importante en los libros venideros. Y estos son con las figuras de Stannis Baratheon y de Melisandre. En primer lugar, Stannis Baratheon es el espejo del líder que Jon podría ser algún día. Es un reflejo oscuro y adelantado de Jon Nieve. Ambos comparten un sentido absoluto del deber, aislamiento emocional y decisiones impopulares, pero que son lógicas. Stannis entiende mejor a Jon que nadie. Stannis ve ambición reprimida, no la ambición vulgar de poder, sino el deseo silencioso de pertenecer y de ser reconocido. Por eso su oferta es tan precisa y cruel. Jon Stark, Lord Invernalia, Guardián del Norte, no es solo un título, es todo lo que Jon ha deseado desde niño. Stannis no intenta comprar a Jon con oro o gloria, sino con identidad. Esta oferta es una tentación para Jon Snow, y este es uno de los momentos más importantes del personaje en toda la saga. Stannis le ofrece legitimación, Invernalia, venganza contra los Bolton y un futuro real. Y Jon lo desea,
En los libros es muy explícito porque Jon lo imagina, se ve a sí mismo gobernando Invernalia, llevando el apellido Stark. Pero también sabe algo fundamental. Si acepta, deja de ser Jon Snow. Si rechaza, seguirá siendo nadie. Y esta elección de Jon en los libros es lo que lo define. Jon no rechaza la oferta porque sea fácil. La rechaza porque sabe que aceptarla destruiría a la guardia. Si el Lord Comandante acepta una corona, la guardia deja de ser neutral para siempre. Aquí Jon demuestra una madurez que ni Robb ni Ned tuvieron. Entiende que el símbolo importa más que el hombre. Stannis y Jon se respetan mutuamente, así no sea una relación afectuosa. Stannis escucha a Jon, le pide consejos sobre cómo ganarse la lealtad de las casas norteñas. Y él sigue sus consejos, le confía decisiones estratégicas y Jon a su vez admira la disciplina de Stannis. Stannis representa el deber llevado al extremo, sin compasión. Jon ve en él un futuro posible, un líder correcto y completamente solo. Y luego, por otro lado, está Melisandre. Si Stannis es la tentación política, Melisandre es la tentación metafísica. Y a diferencia de Stannis, ella sí cree en Jon Snow. Melisandre ve cosas que Jon ignora. En los libros, Melisandre ve a Jon repetidamente en sus visiones. Siente que el fuego responde a su presencia y varias veces le ha dicho que acepte su destino o que Fantasma y él son más fuertes de lo que él piensa. Pero lo más importante es que Melisandre no ve a Jon como bastardo ni cuervo, sino que lo ve como algo más. Esto la hace peligrosa porque más allá de que Jon desconfíe en ella, porque no se deja seducir por su magia, tampoco la expulsa. ¿Pero por qué? Porque Jon es pragmático, porque sabe que Melisandre es un arma y el norte está perdiendo la guerra contra la muerte. Aquí Jon demuestra una cualidad clave, y es que sabe usar lo que teme sin rendirse ante ello. Y aquí quisiera hacer una reflexión acerca de la muerte de Jon Snow. Él no muere ni por Stannis ni por Melisandre, sino por lo que ellos despiertan en él. Stannis le recuerda que puede ser un Stark. Melisandre le recuerda que puede ser algo más que un humano. Y cuando llega la carta sobre Arya, Jon cruza la línea, abandona la neutralidad, prioriza la sangre y actúa como Stark, no como un hermano de la Guardia de la Noche. Ese es el punto en el que Jon deja de existir. Como conclusión podemos mencionar que Jon Snow nunca buscó gloria, no buscó poder, no buscó amor eterno, buscó hacer lo correcto, incluso cuando el mundo no lo entendía. Murió como vivió, entre dos mundos, entre el hielo y el fuego. Si regresa no será el mismo niño de Invernalia, será la suma de todas sus muertes. Y cuando llegue el verdadero invierno, quizás el reino necesite no a un rey, sino a un hombre que ya murió por todos. Quizás al último héroe. El deber es más pesado que una montaña, la muerte más ligera que una pluma.